Ahora sí, vamos al mensaje de hoy. Y estamos viendo las parábolas del Señor. Y esta semana nos tocó la tercera parábola, que nos habla de dos cosas que al parecer son insignificantes, ¿no? Al parecer son insignificantes, casi ni se ven, y la otra hay que esperar que crezca. Y es la mostaza, el granito de mostaza y la levadura, ¿verdad? Granito de mostaza y levadura. Son esas cosas que por ahí no las vemos, son insignificantes, pero la palabra dice que cuando crece se hace un gran árbol. O la levadura, lo mismo, ¿no? Cuando crece se hace una gran masa. Vamos a leer esta parábola. Mati, prende esta luz, por favor, no sé por qué está apagada. Dice así, Mateo 13, 31, 33. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en un campo. Aunque en la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, diga conmigo, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Este es el reino de los cielos, dice el Señor, y las parábolas, como dijimos, son los cuentos del reino, ¿no? El Señor cuenta estos cuentos para que nosotros podamos entender cómo debemos vivir en el reino de los cielos. Y en este caso está mostrando algo que crece y que es pequeño, y nosotros lo hemos enfocado esto en la fe. Esta parábola nos habla del crecimiento, de algo que va en aumento, de algo que es pequeño, que se hace grande en el reino de Dios, porque en el reino de Dios las cosas crecen. Amén. Las cosas crecen. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros crecemos en el reino de Dios. Los planes, los proyectos, los propósitos crecen en el reino de Dios. El cristiano o el cristianismo comenzó simplemente con 12 personas que Jesús discipuló. Nada más que 12 personas. Luego, en el aposento alto, nada más que 120. Pero pronto, todo eso creció en gran manera, ese movimiento. Después que vino el Espíritu Santo, creció en gran manera. Y pronto, ahí nomás, empezaron a ser de 120 a 3.000, de 3.000 a 5.000. Y así en el mundo entero el cristianismo comenzó a crecer. Luego vino Pablo, las misiones, y el mundo entero conoció del Evangelio, conoció del reino de Dios. Y hoy, ya hace más de 2.000 años, que este reino se viene predicando. Amén. Y sigue creciendo. Sigue en expansión. ¿Sí? Es un reino que sigue creciendo. Pero mirá cómo empezó nada más. Empezó con 12 personas. Nada. 12 personas. 12 que estaban ahí escuchando estas enseñanzas. E incluso encima uno de todos esos se perdió. Así que tuvo el Señor un 90% de éxito, ¿no? En el mensaje que Él enseñó. Uno solo se perdió. Siempre hay uno que tal vez se pierda, pero la mayoría aceptó este mensaje. Y yo creo que
que ese es el tiempo, y este es el tiempo de Dios, el tiempo donde el mensaje tiene que crecer. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje del reino tiene que crecer. Hay que multiplicar este mensaje, tiene que tener crecimiento. Y como te decía, para esto tenemos que tener fe. Jesús enseñó que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le pediríamos a un monte que se mueva, ¿y qué pasaría? Se movería. Amén. Se movería. Mateo 17, 20. Un granito de mostaza nos pide el Señor tener fe para poder predicar el Evangelio, para poder hacer crecer este reino. Solo un granito de mostaza. Y el Señor se lo estaba diciendo y enseñando a esos 12 que después pusieron en práctica este granito de fe que tenían ellos y movieron un mundo entero. Dice que donde iban trastornaban los lugares. La fe, obviamente que tiene un proceso, por eso dice que empieza con un grano de mostaza y se convierte en un gran árbol donde las aves luego anidan. O sea que la fe, cuando crece, también sirve para otros, estimula a otros. Dice que los árboles crecen tan grandes que las aves hacen sus nidos allí, pero tienen un proceso de crecimiento. Y en la vida del creyente, en nuestra vida, también tiene un proceso de crecimiento la fe. No es que, bueno, yo ya tengo fe y ahora, no, también tiene un proceso de crecimiento en la vida del creyente, pero siempre va en aumento. Y las circunstancias de la vida, las pruebas, nos ayudan al crecimiento de la fe. ¿Sabías eso? Cuando yo esté atravesando una circunstancia, un problema, una prueba o un feroz ataque del enemigo, mi fe tiene que madurar. Es porque mi fe tiene que crecer. Yo no me puedo quedar así como, bueno, ¿qué va a pasar con esta prueba? ¿Qué va a pasar con esto? No, el Señor está haciendo algo en tu vida. El Espíritu Santo está haciendo que esa prueba se transforme en una oportunidad. Amén. Esa prueba se transforme en una oportunidad. Hay alguien que está también allí en Hebreos 11, unos cuantos baluartes de la fe, ¿no? Hombres de la fe que nos muestra allí Hebreos 11, pero hay uno que es David. Y David enfrentó, dice, un gigante. Vaya si tenía fe ese muchacho, ¿no? Pero la fe de David no empezó cuando enfrentó a un gigante. Empezó mucho antes a ser elaborada, a ser procesada. Mucho antes. Vamos a leer 1 Samuel 17, 31, 37. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó a llamar. David estaba allí en el campo donde el gigante gritaba, amedrentaba al ejército de Dios. Y entonces Saúl escuchó esto que venía y decía, hay un joven que está gritándole al gigante que los quiere enfrentar, que no lo va a dejar que siga amedrentándonos, que siga gritando. Este lo quiere enfrentar. Entonces Saúl dijo, tráigamelo, quiero conocerlo. Nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, le dijo David a Saúl. Porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio,
Él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Y David le contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Y el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, y también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y el Señor te acompañe. ¿Dónde empezó la fe para enfrentar al gigante de 3 metros, de casi 3 metros? ¿Dónde se forjó la fe de David? Cuidando las ovejas de su padre. Ahí se forjó la fe de David. Ahí se forjó cuando era muy jovencito y tenía que enfrentar tremendos osos y leones que venían a robarse el rebaño. Y entonces él se enfrentaba a los osos, los seguía, dice la palabra. Dice que los corría. Ah, te robaste una oveja, ahora vas a ver. Y los corría y los enfrentaba. Y dice literalmente el texto que dice que les pegaba, o sea, agarraba al león o agarraba al oso y se ponía en lucha con él. Hasta les quebraba la quijada. ¿Cuántos de nosotros, yo quiero preguntarte de verdad, si nos enfrentaríamos de esa manera contra un oso o un león? ¿Se dan cuenta? Yo creo que no, ¿verdad? Pero David estaba forjando su fe en ese momento. Había algo que lo impulsaba a hacer eso. Primeramente era que obviamente él tenía una responsabilidad. A él le habían delegado una responsabilidad y eran las ovejas de su padre. Entonces cuando venían los osos y los leones a comérselas, él no podía volver a la casa de su padre y decirle simplemente: me atacaron los osos otra vez, me atacaron los leones y se llevaron 4 ovejas. Él tenía que salir sí o sí de esa situación. Tenía que enfrentar ese peligro, cueste lo que cueste. Él tenía que salir, había algo que lo impulsaba. Pero él un rato antes, ¿saben qué hacía David? En ese campo cuidando las ovejas, alababa al Señor. Él tenía su tiempo ahí de comunión con el Señor, tenía su tiempo de estar en la presencia de Dios. Y entonces el Señor mismo era el que lo impulsaba, tal vez a lo que nosotros podamos decir una locura, enfrentarse a un oso y a un león. Pero cuando él se enfrentó al gigante, su fe ya estaba forjada en ese campo de ovejas. Su fe ya estaba forjada. Él ya vino con su fe sabiendo de que, a ver, si me enfrenté a un león, si me enfrenté a un oso, le pude sacar las ovejas, le pude romper sus quijadas, ¿por qué no me voy a poder enfrentar contra este tipo que mide casi 3 metros? Y ahí declara entonces, si yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces nosotros podemos tener pruebas,
podemos tener circunstancias difíciles, pero si las enfrentamos con el Señor lo que va a hacer de eso es trabajar nuestra fe, forjar nuestra fe, para ir cada vez creciendo más y enfrentar tal vez situaciones donde realmente, miren lo que hizo David al enfrentar al gigante. Liberó una nación. Wow. Liberó una nación entera. ¿Será que Dios quiere forjarnos en una prueba que para que nosotros podamos decir, uy, no quiero enfrentar esta prueba porque estoy aquí en esta circunstancia? No, comenzamos a quejarnos en vez de tomar las herramientas que Dios nos dio. Pero ¿será que Dios quiere forjar tu fe para enfrentar una situación donde después seas de bendición para muchos? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios te ha metido en una prueba, te ha metido en una circunstancia y aún en un feroz ataque del enemigo para forjar tu fe y para que tu fe sea algo que después obre de en gran manera y no solamente libere tus circunstancias, tus situaciones, sino libere también a otros? ¿Por qué no? Dios está forjando tu fe para hacer algo tan grande como liberar una nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está dormido, mi hermano? ¿Ah? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas con alguien que tiene fe. Tal vez hoy estás enfrentando la situación, estás enfrentando esa circunstancia con un granito de mostaza. Tal vez hoy estás enfrentando un feroz ataque del enemigo y sos un pichoncito con un granito de mostaza de fe. Pero el Señor, si tenés fe, te va a guardar de esa situación y te va a librar una y otra vez. El problema está cuando abandono la fe, cuando dejo la fe, cuando me aferro a las circunstancias y no me aferro a lo que Dios puede llegar a ser. Amén. Cuando me aferro a las circunstancias, ahí está el problema. David no dejaba que las circunstancias lo pasen por encima. Si venía un oso, lo agarraba, lo enfrentaba. Si venía un león, lo enfrentaba también. Tenía reacción. Tal vez nos está faltando reacción a esa circunstancia. ¿Cómo reacciono a esa circunstancia que me toca vivir? ¿Reacciono simplemente quejándome? ¡Uy, se me llevó otra oveja! ¡Oh! Y ahora cuando vuelva papá me va a retar porque no cuidé la oveja y se la llevó. ¿O tengo reacción? Digo, te llevaste una oveja, ahora vas a ver. Y salir corriendo atrás de ese león o atrás de ese oso, ¿verdad? Hay reacción, tengo que tener reacción y acción ante las circunstancias, y eso, ¿saben qué se le llama? Fe. Fe. Nosotros podemos hacer de esos osos o de esos leones o de esas circunstancias una oración de fe. Hoy en tus circunstancias, en lo que estás pasando, hacé una oración de fe. Si el diablo viene a robarte, si el diablo viene a quitarte la bendición, hacé una oración de fe para que no vuelva a atacarte. Hacé una oración de fe y si es necesario, hacé un ayuno. ¿Sí? ¿Cuánto ayunan y oran? Amén. Hay que ayunar, orar, enfrentar, reaccionar. Pero no me voy a quedar viendo cómo el enemigo me roba la bendición o me quiere robar los propósitos que Dios tiene para mi vida. Amén. Ayuná, orá, reaccioná rápidamente.
Podemos decir, matarlo a golpes, en fe. ¿Sí? Romperle la quijada, pero en fe. Y entonces cuando venga una situación más gigante, mi fe va a estar preparada. Amén. Voy a tener la fe suficiente para enfrentar esa situación. Tal vez Dios está forjando tu fe en este mismo momento. La fe se declara. Cuando estamos viviendo la prueba, debemos evitar esos pensamientos negativos y declarar la victoria y no la derrota. Miren, dice, así fuera un león o un oso, este servidor en su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo. Lo declaró en fe. Él antes de pararse frente al gigante, por eso le digo que lo del gigante fue simplemente una anécdota ahí en ese momento. Pero él estaba ya preparado en fe y empezar a declarar en fe. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo. Lo declaró con fe, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Y el Señor, ¿quién lo libró? ¿Quién fue? El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos del filisteo. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Me entiende? ¿Sí? O sea, él ya estaba preparado para esa situación. ¿Será que Dios te quiere preparar para una situación? ¿Será que estás en prueba? ¿Será que estás en alguna circunstancia? ¿Será que estás recibiendo un ataque del enemigo? Pero no es simplemente eso, sino que Dios te está preparando para una situación. Y podrás decir, como dijo David, si el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, si el Señor me ha librado, ¿podés decir hoy cuántas batallas el Señor ya te ha librado? Amén. ¿Cuántas batallas el Señor te ha librado? Si el Señor me ha librado, también me va a librar de esta. Amén. También. Declaralo con fe, mi hermano. Declaralo. El Señor me va a librar de esta situación. No sé cuál es tal vez la situación que estés pasando. Cuál es la circunstancia. Pero declaralo. El Señor también me librará de esta. Amén. Tal vez estés sintiendo ese espíritu de derrota y de no tener ganas o de no decir, el Señor me librará de esto también. Y digas todo lo contrario, ¿no? Y sientas, porque por ahí estás sintiendo esa preocupación que te lleva a la derrota. Puede ser, porque obviamente somos humanos y somos almáticos, ¿no? Pero es ahí cuando más tenemos que declarar y decir, el Señor me va a librar. No lo siento, porque la fe no se trata de sentimientos ni emociones. Tal vez estés sintiendo miedo, tal vez estés sintiendo temor a lo que tenés que enfrentar, pero no declares lo que tu alma siente, lo que tus sentimientos y emociones sienten. ¿Sí? Porque el Señor ya lo sabe. El Señor ya sabe. Entonces empezá a decirle, pero Señor, yo sé que me vas a librar. Estoy muerto de miedo, Señor, pero vos me vas a librar. Amén. Estoy re preocupado, pero vos me vas a librar. No te quedes con la frase solamente de derrota, con la frase de no voy a poder, estoy cada vez peor, estoy tan preocupado que ya no puedo atender ninguna situación.
empezá a declarar: el Señor me va a librar. Para ir terminando este mensaje, la fe que crece está puesta siempre, pero siempre en el Señor. Así como David tenía esta seguridad en el Señor, que el Señor siempre, pero siempre estaba con él, así también nosotros, sus hijos, tenemos la seguridad de que Dios está siempre con nosotros. Amén. Siempre, siempre, siempre está con nosotros. Aunque parezca la circunstancia que, ¿dónde está el Señor que me ha abandonado? No, el Señor siempre está con nosotros. Y eso nos da seguridad. Como cuando cantábamos recién: correré, Señor, a tus brazos. ¿Sí? Porque ahí en los brazos del Señor me siento seguro. Ahí en los brazos del Señor, el Señor nos da fuerzas. Y entonces ahí declaramos, como declaró David: tú vienes contra mí con espadas y lanzas y jabalinas. Oh, con todo lo que se venía el enemigo, ¿no? Se venía con todo. Y era un hombre de experiencia, dice, y de guerra. Pero, decí conmigo, pero, decilo convencido, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, en el Dios de los ejércitos de Israel, es en quien yo he confiado. Amén. Confía en el Señor, mi hermano, y declararle a las circunstancias, declararle a las situaciones adversas, declararle al más feroz ataque del enemigo, declararle: yo sé que estoy pasando esto, pero yo estoy con el Señor Todopoderoso, y en su nombre Él me librará. Él me librará. Tal vez te toque estar en el campo como le tocó a David. ¿Y qué tal si ahí, antes de que venga el león o el oso, no adorás al Señor? Porque eso también prepara la fe. Adorar al Señor, estar preparado en el Espíritu, para cuando venga eso yo ya estoy preparado para declarar que el Señor está conmigo, que el Señor es mayor, que Él me librará de cualquier circunstancia, que Él me ha dado una vida de fe, que puedo atravesar cualquier tormenta con Él y llegar a un puerto seguro. Pero prepárate de antemano, mi hermano, prepárate de antemano. Como el grano de mostaza, aunque hoy sea la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Alguien de fe se transforma en alguien de que le da seguridad también a otros. ¿Ustedes se imaginan David, chiquitito, dice la palabra, rubiecito, jovencito, le podía dar seguridad a alguien físicamente? ¿Verdad que no? Él se paseaba allí entre los ejércitos, entre los soldados que estaban preparados con sus armaduras, con todo, y le decía: che, ¿por qué no lo enfrentan? Si somos el escuadrón del Señor, ¿por qué no lo enfrentan? Y todos sin decir nada, ¿no? Y algún que otro, ¿qué le pasa? Los hermanos, dice que venían y decían: déjenlo, mi hermano está loco, mi hermano. ¿Sí? Porque la fe también a veces es locura. La fe es así a veces. No tienen razonamiento, no hay algo que podamos razonar, pero sí podamos declarar.
y empezar a ser como David, ese carácter que él tenía, un carácter de un hombre o de un joven de mucha fe. Y fue a la carpa de Saúl entonces, y ahí en la carpa de Saúl tampoco le tuvo fe a David. Puede ser que hoy no te tengan fe. Puede ser que hoy no te tengan fe, que hoy no den un peso por vos. Puede ser que como Saúl le quiera poner una armadura a David para agarrar y decir, bueno, por lo menos que lo maten con armadura, que le duela menos. Puede ser que hoy te encuentres esa situación también, que nadie da 2 pesos por vos, nadie se la jugaría por vos. Pero sin embargo, el Señor está forjando un hombre y una mujer de fe. Amén. Dios está forjando un hombre y una mujer de fe para poder enfrentar todos los gigantes que vengan y siempre declarar que estamos con el Señor de los ejércitos. Amén. Cerrá tus ojos un momento. Alguien le preguntó a Moody, un famoso evangelista, ¿de qué nos sirve confiar en Jesús? Si Él dice que vamos a sufrir dificultades como todos los demás. Y el evangelista respondió, la diferencia es que el que sufre con Jesús es que no está solo. Tiene la ventaja de ser consolado, levantado, restaurado y fortalecido. El que sufre con Jesús sabe que aún las malas experiencias se convierten en grandes testimonios con el tiempo. Los problemas para el que tiene fe son grandes oportunidades. Los tropiezos se convierten en sabiduría y las heridas en ungüento para sanar a otros. Porque en Cristo hasta nuestro peor momento tienen propósito. Pero sin Jesús ni los mejores momentos tienen sentido. Tal vez estás pasando una tormenta, una prueba difícil, un feroz ataque del enemigo. Y yo te digo hoy, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, no pierdas la fe. Porque esa tormenta o esa prueba o ese feroz ataque del enemigo, lo único que están haciendo es fortalecerte. Aunque sea hoy tu fe como una pequeña semilla de mostaza, se está transformando en un robusto árbol. De modo que muchos otros puedan ser ayudados por tu fe. ¿Cuántos tienen ese grano de mostaza hoy? Si lo tenés, ponete de pie. Y mostráselo al Señor, y mostráselo al enemigo, y mostráselo a la circunstancia. Y declará conmigo, mi fe está en proceso. Se convertirá en algo grande, fuerte y poderoso.